¿Está por ahí? Y a ver, usted conduce ahí. Sí, acá está. Buen día, Graciela Peñafort, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ari Jalán? Hola, te extrañamos. Hola. Yo también los extraño mucho, pero ya va a acabar. Bueno, ahí Hace te un pongo año un que te digo tema. esto. Te pongo un tema, decíamos, bueno, parece que se ha envalentonado el sector judicial, porque los 5 jueces de la Corte de alguna manera le respondieron al presidente. El presidente lo siente así, ¿no? Como que le respondieron a lo que él había dicho sobre Milagro Sala, en los mismos días que traspasaron la investigación de espionaje ilegal de Lomas a Comodoro Pi. Hace pocos días habían puesto a Ercolini en lugar de Bonadío, pasó lo de Vudú. Digo, se han envalentonado, ¿no? No sé cómo lo ves vos. ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos. Sí, no terminé de escuchar, se han ido alentonados, escuché hasta ahí. Sí, y hablábamos, bueno, lo hablábamos con vos, ¿no? Porque Sí, claro. el presidente dice que no tiene el número para avanzar ni en el juicio político, ni en la suba de miembros de la Corte, ni en un jury, cosas por el estilo, cosa que claramente, legalmente tiene razón el presidente, pero si la justicia no la manejamos nosotros, la manejan ellos aparentemente. ¿Vos qué pensás? Mira, yo creo que en efecto el Poder Judicial se ha envalentonado. Yo creo que también suma a esto la perspectiva de estar frente a un año electoral. Creo que no solo se trata de una cuestión de no aceptación del INPES, sino que vemos al Poder Judicial haciendo política, que es lo que va a hacer este año, porque actúa como un partido político, aunque sea un espacio donde no debería formar parte de la política partidaria. Respecto a qué se puede hacer, en efecto yo creo que Alberto Fernández tiene razón en lo que señala, que no tiene los números, y de hecho, claro está, ya hay 2 iniciativas que están paradas en la Cámara de Diputados, porque si bien las iniciativas salen del Senado, después se traban en la Cámara de Diputados. Y eso es un problema, porque por eso mismo tenemos parada la ley de reforma judicial y la ley que modifica el sistema de elección del Ministerio Público, ajustándolo al nuevo código acusatorio. De todos modos, yo creo que hay algunas cosas, por supuesto, con el compromiso de trabajar en la búsqueda, que se pueden hacer que son bastante sencillas, Navarro, pero en efecto deben ser cosas que no generen la necesidad de buscar votos que finalmente no se consiguen. Voy a dar un ejemplo. Una reglamentación del 280 no debería ser una norma conflictiva. A esta altura ya no hay discusión de que en la Argentina es un escándalo que las sentencias de la Corte Suprema puedan ser dictadas sin explicación de causa. Es contra el principio de publicidad de los actos de gobierno. Las sentencias deben ser muypolitizado.com públicas y deben ser fundadas. Entonces, es una cuestión donde podría ser una iniciativa que se intente. No digo que vaya a salir, yo lo comprendo y comparto lo que señala la Hay una reticencia, dice el presidente, en algunos actores en apoyar, sobre la que se podría trabajar, ¿no? Los lavanistas, los cordobeses, algunos radicales, que quizás sea porque piensan que ellos no están en riesgo, ¿no? Y me parece que esa falta de cohesión de la clase política hace que se le regale el poder a este grupo de hombres, que no son muchos tampoco, ¿no? Mira, son más bien bastante pocos. Y yo creo realmente que parte de esa cohesión de unos poquitos tiene que ver con la defensa de algunos absurdos privilegios, ¿no? Digo, qué complejo debe ser para los diputados cordobeses tomar medidas disciplinarias contra la Corte Suprema, que tiene un cordobés en su seno. Yo he reconocido quien fuera un diputado quien fuera diputado por la provincia de Córdoba. Me parece que en algún punto la política judicial se ha convertido en pequeños compartimentos en tancos que poco
o más bien nadie se anima a tocar. Y yo sigo pensando cosas simples que se podrían hacer. El escándalo de los sorteos de Comodoro Pi. Bien se podría disponer que finalmente se cambie el sistema. Algo que estaba en la ley, cuya modificación está detenida en la Cámara de Diputados, y aunque sea se podría, pero son pequeñas mejoras que no van a hacer ni van a cambiar todo, pero que empezarían a poner a conversar a la clase política y a los distintos actores entre sí a los fines de poder construir los consensos, porque en este estado de situación es imposible construir los consensos. Pensá que la ley de reforma judicial, ya un sector de la oposición estaba en contra de esa ley antes siquiera de haberla leído. De hecho, estaba en contra antes siquiera de que esta se presentara. No, lo otro es que si uno lo piensa en estos términos, en que no me dan los números, la verdad que tampoco te van a dar los números después de la elección, ¿sí? Porque no vas a sacar el 90% de los votos. Hay cosas que por ahí se hacen. Digo, Cristina sabe que va a perder ahora cuando va a la corte para que no pase el juicio de Lomas a Comodoro Pi, pero va igual a la corte. Indudablemente piensa que construye con eso, o piensa que no puede no hacerlo. Más bien es que no puede no hacerlo. Luego yo soy abogada, así que la lógica es que no podés no hacerlo, y aunque lo tenés que hacer, aunque es probable que pierdas. De todos modos, me parece que el problema no es si Cristina va a la corte, si le dan la razón a Cristina o a quien sea. Me parece que el problema es que estamos con un poder judicial en el cual el fiscal procesado que está en rebeldía va a estudiar, va a ser quien conozca, investigue una de las mayores causas de espionaje que tiene el país. Él está procesado por ser parte de una asociación que se dedicaba al espionaje ilegal. Esas son las cosas que no pueden pasar, contra los cuales ni siquiera el remedio diga la corte. Bueno, pero ahí lo que hablábamos con Ari, con Nico, es, ya hablando sobre los tweets de Losardo, es si sirve o no tuitear si no va acompañado de acciones, ¿no? Decir, bueno, porque si no da la impresión de que uno está diciendo, yo tengo razón, pero tengo temor en avanzar, entonces no voy a avanzar. Si no es mejor quedarse callado que tuitear. No entiendo bien para qué sirve tuitear. Ponerle el nombre a las cosas siempre es mejor que el silencio. Yo prefiero, que hablen de lo que está pasando, que digan las cosas claramente, lo más claramente que puedan, a que sea un silencio. Porque en ese silencio se construye más impunidad para quienes hacen las cosas mal en el Poder Judicial. Yo creo que cuando uno dice algo y no hace nada, demuestra impotencia. Y yo tengo una pregunta, ¿qué podría hacer la ministra? ¿Qué podría hacer la ministra? Yo creo que podría, por ejemplo, iniciarle un jury a alguno de los jueces federales o a varios de los jueces federales, y ahí sí poner sobre la mesa, porque ahí se va a tener que discutir y se va a tener que hablar sobre las cosas que hizo. Vamos de vuelta, Navaja, tampoco tiene los votos. No importa que tenga los votos o no. ¿Y cómo es que no le puede iniciar el jury? Cuando Cristina va a la 125, Cristina sabe que va a perder, o que es muy factible que pierda, la da igual esa batalla. Y genera entonces un consenso en la sociedad, genera una épica, está haciendo política. Si yo tiendo a pensar, es mi experiencia, es mi mirada, ¿no? Tiendo a pensar que cuando se accionó desde el gobierno, por ejemplo, como sucedió en el caso de los jueces trasladados, resultó inútil. Inútil. Finalmente los jueces van a dejar de ser jueces y se corrigieron los traslados. Pero me pregunto para qué iniciar peleas que vamos a perder. Porque una cosa es la 125, que era muy claro lo que se estaba jugando, y otra cosa es pretender encaminar o conducir a un montón de ciudadanos en pos de un jury o un fiscal. Me parece que son cosas, mirá que yo soy abogada y me parece lo más importante del mundo, pero me parece que son cosas bien diferentes. Perdóname, Cristina dio también la batalla por la reforma judicial, y también era algo que puede resultar abstracto para la población, y lo hizo igual. Sí, pero la dio con los votos para sacarla, después lo perdió en el Poder Judicial. Sabía que la iba a perder en el Poder Judicial. ¿Qué? Te lo decían los diarios que
antes de que saliera que la iban a declarar anticonstitucional, ¿te acordás? Sabía que iba a perder. No lo tengo tan claro porque me constan las negociaciones que se llevaron adelante. Yo pienso, por ejemplo, cómo quedó en la ley de reforma judicial del kirchnerismo el Consejo de la Magistratura, negociación que encabezó la Corte para poder continuar ellos administrando los fondos y no que lo haga el Consejo de la Magistratura. Vos sabés qué terrible mensaje es decirle a la sociedad que no se puede hacer nada, ¿no? ¿Qué? Qué terrible mensaje es decirle a la sociedad que no se puede hacer nada. Pero también es terrible mentirle y decir que vas a hacer cosas que no podés. Yo creo No, decirle que vas a intentar. Claro. Es que yo creo que es por eso, yo estoy de acuerdo en que lo digan y lo intenten, como intentaron con reforma judicial, pero hay que señalar, porque es que si no parece, ok, criticamos y listo, no se trata solo de criticar, busquemos formas. Yo creo que la obligación del gobierno es primero buscar las formas para que las reformas empiecen a funcionar. Porque vamos a ser claros, ¿qué te voy a decir? Que vamos a hacer una reforma o licencia de necesidad y urgencia, eso sí que no va a durar, todos sabemos que no va a durar. Pero sí me parece, por lo menos, dentro de la impotencia, saber que hay una traba en la Cámara de Diputados para que avancen las iniciativas, empezar a ponerle nombre. Por eso voy a señalar, a mí me pareció muy bien que la ministra dijera, bueno, nos preocupa este fiscal procesado, porque en efecto es un problema y prefiero que, a ver, yo lo pienso así, sabiendo que es un problema, prefiero que el gobierno vea el mismo problema que veo yo. Porque si no empezamos a ponerle nombre a las cosas, jamás los vamos a solucionar. ¿Decía Stornelli el tuit? Decía el fiscal procesado, todos entendimos. No, yo creo que ahí, Graciana, perdón, me meto. Son tan secretitas y elitistas las discusiones sobre el Poder Judicial. O sea, hay que hacerlo... vos me preguntás qué hay que hacer. Varias cosas, pero primero hacer públicas las peleas, hacerlas públicas y explícitas, porque si no la traducción, y siempre terminamos en el mismo lugar, si no la traducción y el relato sobre lo que sucede, se lo regalamos a los que son beneficiarios de eso que sucede. O sea, le regalamos el relato de qué está pasando con el Poder Judicial al Grupo Clarín, al cual además el gobierno tiene una relación privilegiada y sigue financiando. O sea, y esto que preguntaba Roberto, que no me parece menor, ¿se lo nombra? O sea, no entendemos nosotros porque estamos todo el día de esto, laburamos de esto, vos lo conocés, a vos te vuelve loca con las causas, pero el resto de las personas no lo entienden y tampoco miran Twitter, o sea, está siendo contradictorio. Entonces... terminan gobernando para el pequeño círculo de los que estamos todo el día en esto, y ni siquiera nos da mucha bola. A ver, yo voy a ser clara cómo lo miro yo, Ari. De la yo le invité a Graciana que participe porque pensaba distinto que yo. Hablamos ayer, yo le dije, y ella me dijo, tienes razón, no puede hacer nada. Le digo, bueno, dale, sumate al pase. Pero es que, digo, el que avisa no traiciona. Pero por eso lo hicimos, para que todos sepan que yo quería una mesa en donde pensáramos distinto. Para poder pensar esto junto con la gente escuchándonos. Aparte, para que haga la gran Bonelli, me des la razón. No, gracias. Eso fue, yo creo que cuando recordemos a Guzmán con los años, solo vamos a recordar eso, pero bueno, igual le salió muy bien, lo hizo muy bien. Para mí que le dio unos mangos, pero... No, yo creo que, es que sí, es tremendo, pero voy a hacer un pequeño break en lo que estoy diciendo. Es tremendo, han perdido el ejercicio de hacer periodismo. Esto que estamos haciendo vos y yo. De estar en desacuerdo y saber que igual vamos a charlar, es un ejercicio que algunos periodistas han perdido. ¿Puedo agregar un matiz más? Sí. Porque pareciera, como, por un lado, esta cuestión que pareciera que las correlaciones de fuerzas fueran inmóviles, ¿no? Entonces uno se excusa en que no le da la correlación de fuerzas para no hacer nada para tratar de cambiarla. Pero por otro lado, me da la sensación de que Alberto Fernández nunca jugó al truco. Porque a vos cuando te viene una mano con un 4, un 6 y una sota, antes de irte al mazo, tratás de mentir un poco. Antes de decir, no tengo los números, no puedo hacer nada, tratás de hacerle de correrle un poco al otro, a ver si por lo menos sacás un 1 por 1. Digo, me parece que le falta un poco de viveza,
creatividad, como decíamos antes, de darle una vuelta de tuerca, y caemos entonces en ese lenguaje que es tan característico de los gobiernos conservadores, que no se puede hacer de otra manera. A ver, partamos de la base que yo creo que se hizo lo que vos decís de orejear las cartas. Pienso que el proyecto de reforma judicial, e incluso más, te digo, la comisión que se generó para generar nuevas propuestas también fue una parte de avancemos aunque no tengamos los votos, pero empecemos a construir los consensos. Eso me parece que fue parte de esa estrategia. Tal vez nos pasó por el costado porque estamos todavía todos locos por la pandemia. Y yo hago esta lectura, si querés, optimista y con una aclaración. Esto debería ser optimista porque si no tengo que dejar de ser abogada. Yo creo que es necesario cambiar la correlación de fuerzas, y para cambiar la correlación de fuerzas creo que es necesario avanzar en los resultados electorales que se vayan a dar este año, que a veces la Navarro me ilusiona y a veces me preocupa, pero creo que es necesario la correlación de fuerzas. Pienso que hay algunas cuestiones que se podrían modificar cambiando un poco la relación de fuerzas. Y también veo con mucha preocupación a la situación en la que vamos a llegar a las elecciones, con este Poder Judicial casi en rebeldía. Entonces, voy a volver a lo primero que charlaba antes con Ari. En la relación de Clarín con el gobierno, ya todos lo conocemos, el gobierno lo ha hecho explícito, pero de ahí a focalizar la pelea en un grupo de medios es una decisión que evidentemente el gobierno no tiene, y yo no puedo entender. A ver, no es que es nuevo, realmente yo jamás esperé que Alberto Fernández tuviera una relación con determinados grupos periodísticos como las que tuvo Cristina, porque es otro modelo. No hay que pedir como que vos me escribís que mañana salga a correr maratones, no me da, no soy yo. Entonces, me parece que no es lo mismo cuestionar la relación con Clarín, es cuestionable por sí mismo, pero eso es un cuestionamiento más profundo del modelo de gobierno que propone Alberto, que es un gobierno, yo comparto con Ari, que las treguas son de a dos, gobierno que ha declarado una tregua que realmente no existe, por lo menos para algún sector de los medios concentrados, y otra cosa bien distinta es hacer, es empezar a llamar a las cosas por el nombre que tienen. Y Graciana, perdón, te hago una pregunta, porque otra de las cosas que hemos hablado mucho, y a ver, si hay algo que vos conocés es de ley de medios. ¿Vos pensás que es posible una reforma judicial de verdad sin una reforma de medios a la vez? O sea, que pueda haber una democratización del Poder Judicial sin que haya una democratización del sistema de medios. Mira, yo creo que todo es posible, porque no menos cierto, te voy a decir una cosa, más allá que yo le tenía en particular, y le tengo en particular efecto a la ley de servicios de comunicación audiovisual, veo, por ejemplo, que la iniciativa de la declaración de servicios públicos en el marco de lo que fue la pandemia y los abusos, y la actitud del gobierno que se ha puesto a la cabeza de esa pelea y de la implementación de esa ley, me da un poco de esperanza, sinceramente me da un poco de esperanza, de que si logran avanzar no para controlar, no para manejar las editoriales, sino simplemente para que hay un sector de la sociedad que hoy no cumple las normas y que el gobierno consiga que el cumplimiento le sea obligatorio a ese sector de los medios de comunicación, es un avance en pos de incluso llevar adelante los cambios judiciales que hacen falta. Yo tengo esta sensación. Sería injusto decir que los problemas del Poder Judicial tienen que ver con los problemas de concentración mediática, aunque sin duda están vinculados. Pero creo que el Poder Judicial tiene que ver con una estructura que ha mantenido una cierta realidad de las cosas dentro del Poder Judicial, que era muy simple cambiar. Te voy a dar un ejemplo. Pasamos de los concursos que duraban cerca de 10 años, estamos viendo cómo el Consejo de la Magistratura en este momento está llevando adelante un concurso que todo indica que se va a hacer en tiempo y forma, porque todo el mundo decía, no, acá que se reemplace el Bertuzzi, faltan 10 años. Y la verdad, y es
yo creo que esto es bastante claro, está llevando adelante el concurso con una rapidez que no hemos visto nunca. Es decir, hay algunas cosas que sí se pueden hacer. Basta con tener la decisión política de hacerlo. Yo no pretendo cambiar todo el mundo de repente, pero creo que hay algunos pequeños cambios que hay que empezar a hacerlo. Entonces, es que la única manera de hacerlo es empezar a ponerle nombre a las cosas que hay que cambiar. Voy a dar un ejemplo breve, pero que para mí es importante. Yo creo que Alberto no planea, por ejemplo, en el caso de Aldo Salas, que es bastante grave, darle un indulto. Mi pregunta también es preguntarse si hay casos en los cuales no debería revisar su posición. Repito, y no lo digo por Amado Vudú, de quien soy abogada, pero ya ha manifestado de todas las maneras posibles y en todos los medios posibles que no quiere indulto. Pero pienso que hay determinadas situaciones, como la de Milagro Salas, en la cual la Corte juega la impunidad de no tener que rendir cuentas, y creo que sería una manera importante de ver cómo sigue, de decirle, si vos vas a ejercer determinadas competencias, no te quejes si yo me veo obligado a ejercer otras. No como una amenaza a la Corte, sino como un establecimiento del valor justicia, porque si no estamos aceptando como legítimos los fallos de una Corte que no lo son. O sea, ¿vos crees que Alberto debería indultar a Milagro? Creo que en el caso muy puntual de Milagro, a ver, debe haber otras personas, pero creo que en el caso puntual es un escándalo, y además no solo es un escándalo, sino que Milagro va a seguir sujeta a estos procesos judiciales totalmente amañados. Yo pensé que extraño, ¿no? Pero la única persona que salió a celebrar el fallo condenatorio de Milagros fue Gerardo Morales, su carcelero, porque ni siquiera otros miembros de lo que era Cambiemos salieron a celebrarlo. Y no salieron a celebrarlo por una sencilla razón. Todos saben que fueron procedimientos amañados y todo el mundo sabe las cosas que hizo el Poder Judicial de Jujuy, no solo para mantener su actual conformación, los dos jueces de la Corte Suprema que quedaron en el camino por esta conformación. Entonces yo creo que hay ciertos límites. Yo entiendo la autonomía de la provincia y por eso entiendo que no puede modificarse desde lo judicial la situación. Pero creo que este es un caso bien paradigmático en los cuales tal vez correspondería analizar el indulto. Muy bien, vamos a terminar el pase, señoras y señores.